Buenas tardes de nuevo. Yo soy Lilian, soy de aquí de Rumbos, de la casa. Y nada, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acudir a este reclamo. Bueno, yo entiendo que Rafael Nieto es un gran reclamo, siempre nos llena los actos. No lo hemos podido llenar más por el tema de la pandemia, pero él puede. Adelante. Disculpa. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muchas seguidoras y muchos seguidores que acuden cuando él se presta a estas cosas. Agradecerle, como no, a Rafael Nieto que está aquí. Yo me iba a preparar una presentación de esta de buscar currículum de Rafael, pero yo sé que él no es mucho de eso, no es mucho ni de tirar de currículum. Yo creo que la mayoría seguramente lo conozca. Bueno, él es psicólogo, terapeuta familiar y se ha dedicado mucho al tema educativo, de la docencia y bueno, de los últimos trabajos así que lleva a cabo con las compañeras que están aquí en la Escuela Reflexiona, que es muy interesante para intervenir en el ámbito educativo, en la mediación y todo eso. El tema ya lo conocéis, que es la neurociencia, que es súper interesante. Deciros que es nuestro referente en este tema aquí en Rumbos, en el tema de la neurociencia y el mindfulness, y en las terapias de tercera generación, que es el máster que él da aquí, imparte aquí en Rumbos. Y nada, que disfrutemos todas y todos, incluido tú. Muy bien. Gracias siempre a vosotros y a vosotras en Rumbos por la acogida y porque acompañáis y sabéis acompañar, ¿no?, en estas cuestiones. Yo creo que por mucho que uno esté especializado en un tema, si no hay un entorno y si no hay una familia profesional que acoja, es difícil proyectarse y seguir adelante. Así que encantado una vez más de estar aquí en casa, en la sede de nuestro máster y donde pasan tantas cosas y donde se trabaja con tantas cosas. Es siempre un placer. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, porque un viernes por la tarde es un tiempo ya intempestivo, ¿verdad? Ya es un tiempo en que tenemos toda la semana a la espalda, ya es una semana en la que han pasado muchas cosas y yo admiro, sobre todo a las personas que estáis aquí, en general sois de educación, me da la impresión, ¿no? ¿Hay alguien más que no sea de educación aquí? Por ejemplo, fijaros que las personas que estáis en educación, bueno, tenéis una jornada bastante intensa. Yo he trabajado como orientador toda mi vida en centro y ahora he pasado a otro terreno, en el tema de formación. Bueno, ahora en los últimos 20 años he estado en los CEE y trabajando en centros ya específicos con problemas graves del comportamiento. A mí me gustaría que os presentarais, para no estar aquí en un anonimato, que dijerais vuestro nombre y qué hacéis en el ámbito profesional. Es una costumbre que yo tengo, porque si a las mascarillas le sumamos que yo empiezo aquí a hablar y no nos vemos ni las caras, por lo menos que tengamos la voz, y luego esto tendrá sentido con respecto a lo que vamos a ver. Así que me gustaría, si sois tan amables, saber vuestros nombres y profesión y qué hacéis en la escuela. Yo me llamo Fran y soy maestro de primaria de música. De música. Estupendo, bienvenido. Se supone que hemos hecho algo ahora, ¿verdad? Y pareciera como algo casi baladí, entre comillas, algo que realmente parece que no hubiésemos hecho algo, que es ver a la persona que está aquí y, bueno, presentarnos y no entrar en frío a escuchar la voz de alguien que no conocemos. Yo soy Rafael, soy psicólogo, soy terapeuta de familia, soy un trabajador de campo. Entonces, como decía una persona que le decía a otra conocida del máster, dice: pero es que este hombre no está en internet. Digo: sí, no estoy en internet. Tenemos una página web en Escuela Reflexiona, pero no nos movemos. Yo no me muevo en el mundo de las redes, en este sentido, por puro convencimiento. Yo entiendo que lo que estamos haciendo ahora es
ponerle nombre a las caras de las personas con las que vamos a compartir unas horas y no escuchar una voz ajena que viene aquí, se presenta en frío y empieza a hablarnos de la neurociencia. Entonces yo prefiero presentarme como un trabajador de campo que no anda en redes, no por prejuicio, es que no estoy en las redes, mi mundo es otro, es el mundo del contacto con las personas, de los grupos, en los institutos, con secundaria, en la consulta, con familias, con grupos nutridos de parientes. En ese sentido vengo como trabajador de campo, de modo que esto debe ser la noticia más importante que las personas que estáis aquí empleando vuestro tiempo de ocio y de descanso debéis conocer. A eso sí le podemos añadir, para terminar esta presentación, que soy un estudioso infatigable. Digamos que es una de mis maneras de disfrutar, que es abrir un libro y ver qué me trae, ¿no? Qué experiencias, qué cosas me van a contar. Yo hace más de 25 años, 30, de los 36 que llevo trabajando, el contacto con la biología ha sido siempre una constante, una biología más de tipo social, una sociobiología, pero luego una cosa te va llevando a la otra y la curiosidad me ha ido metiendo en el terreno. Bueno, pues ahora me encuentro estudiando biología celular, tengo un hijo biólogo que termina este año y él me va sugiriendo materia. Y bueno, la neurociencia también ha sido el otro campo que a mí me ha interesado muchísimo. Pero quizás nos vayamos a llevar algunas sorpresas aquí, a lo mejor no muchas, pero sí algunas importantes. De modo que cuanto yo vaya a decir ahora, por favor no os imaginéis ni en sueño que cuando lleguemos al terreno de qué es lo que podemos hacer ante las dificultades, ante los problemas, qué podemos hacer en la práctica cotidiana, no penséis que os voy a decir algo que yo no sea capaz de hacer. Es decir, primero, y por integridad, yo diría por coherencia, todo cuanto yo vaya a decir es lo que yo intento hacer y hago allí donde voy. De modo que en mi trabajo con servicios sociales, comunitarios, mi trabajo con menores y justicia y con educación, me han enseñado todo con respecto a cuál debe ser la posición que debemos ocupar los que nos llamamos o nos llaman expertos, especialistas, cuando nos encontramos con situaciones difíciles en calidad de consultores o de personas que van a echar una mano. Entonces yo tengo una idea siempre que llevo conmigo, es un sentir. Y es que cuando yo voy a un instituto a trabajar, a través de los programas PARCEN de la Junta de Andalucía, yo entro a trabajar en el instituto y lo que le digo a los compañeros y compañeras que no han venido a una conferencia, ni son alumnos de ningún máster o alumnas de un máster, sino que ven allí a un tipo que ha llegado, que es un psicólogo, porque la directiva ha contactado conmigo para demandarme un acompañamiento en situaciones graves del comportamiento. Entonces yo les digo a los compañeros y compañeras que vengo o voy a arrimar el hombro. No queda muy técnico, ¿no? Pero lo que sí hacemos desde el primer minuto es no perder de vista que realmente hay una igualdad que debe quedar bien clara. Una igualdad. Uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura y uno de los problemas que interfieren en la salud y en la educación, pues tiene que ver con lo que vivimos diariamente, que es la constitución de la jerarquía, las voces de la autoridad, el poder, las administraciones, todo eso que conforma un estilo de vida donde muchas veces lo que nos queda es obedecer. Es decir, hacer de tripas corazón, sabiendo que las cosas se podrían hacer de otro modo. Entonces yo me voy a ir refiriendo a los dos campos, por un lado la salud y por otro lado la educación, pero debemos darle un marco. Yo voy a poner aquí el marco de la pizarra, es nuestro marco cultural, y esta cultura, que no es una cuestión de gusto, tiene nombre y tiene apellido. Y probablemente a alguna persona le pueda sonar un poco extraño que en una conferencia
salud y sobre educación hablemos de cultura patriarcal. Pero es que si no hablamos, podemos salir de aquí pensando que todo lo que podamos decir o yo pueda decir es algo ideal, pero a la hora de la verdad, qué difícil es poder mantener la salud. Qué difícil es poder educar con calma, poder educar suficientemente bueno, no vamos a decir perfecto, pero como que aquello de tener buena salud, sentirse bien y luego poder educar, criar a los hijos, a las hijas y educar en la escuela, se han convertido en dos importantes problemas para nuestra humanidad. Si es que no lo hubiera sido en los últimos 10-12.000 años de data que tiene nuestra cultura patriarcal, o lo que es la constitución del patriarcado. En este marco es donde vivimos. Como decimos algunos, es el paraguas bajo el que todos estamos y todas. Y la ideología patriarcal es una ideología que marca el destino de nuestras vidas, y nuestras vidas no son algo abstracto, nuestras vidas son nuestros cuerpos, nerviosos incluido en ello. Es nuestro espíritu, es nuestra mente. Y esta cultura es una cultura que supongo que habréis oído a algunas personas que han tratado estos temas, que vienen tratando estos temas desde hace décadas. Un tema que va y viene, decimos la cultura patriarcal. Bueno, ¿y qué se quiere decir con la cultura patriarcal? Es un conjunto de ideas, de pensamientos, es una ideología que domina y que tiene unos parámetros que se muestran muy exigentes, como por ejemplo la lucha. No decimos siempre, la vida es lucha. La sana competitividad, decimos, la competitividad es normal, la crítica es constructiva. El crecimiento en todos los sentidos, crecimiento poblacional, el crecimiento económico. Vemos ya como normal que siempre todo vaya a más y siempre queramos más y siempre ir más lejos. Luego están las exigencias, las expectativas culturales en forma de imperativos culturales, ¿no? Son todos esos mitos y creencias que aprendemos desde la niñez y que asumimos como naturales y decimos que la vida es lucha y la vida es así. Nos suena, ¿verdad? Y el progreso, más progreso. Y el progreso es estupendo. Y la tecnología es lo que nos va a traer la felicidad. Pero ¿cómo será este asunto? Que hay una voz que clama día a día. Es una voz que clama no en el desierto, clama dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Que es por un lado la salud, en clave de que, como ya han analizado múltiples investigadores científicos del mundo, no corresponde el estado del progreso tecnológico, el progreso médico, con el estado de salud de la humanidad. La emergencia de pandemia es un asunto que, en mi opinión, voy a mencionar el primer escándalo. La emergencia de pandemia es una constante. Hemos pasado de la música a... esto ya parece un requiem. Perdonadme, porque comprendo que un fin de semana ya ha entrado. Pero creo que va a merecer la pena. De modo que los investigadores comunican que las pandemias son algo de bulto desde hace mucho tiempo. Enfermedades cardíacas, cardiovasculares, el problema de la diabetes, el problema de la obesidad, el problema del cáncer, el problema de las adicciones en general. Sabréis, porque hoy hay mucha información y sí, sé que la gente mira mucho internet con frecuencia, sabéis que se está medicando con antidepresivos
en muchos países a niños y niñas a partir de los 3 años de edad. Entonces, ¿sabéis qué pasa? Que cuando se da una conferencia, yo estoy muy atento a una cuestión, y es que todo el mundo viene de trabajar y viene de partirse la pana con asuntos imposibles, y a mí, disculpadme, no me da la gana de hacer como si yo no supiera que realmente vivimos en una cultura que nos azota con su ideología, con sus hábitos, con sus marcos, con sus mandatos y sus automatismos culturales. Claro, venir aquí y decir, pues, ¿qué hacer para tener buena salud? Esto, esto y esto. Y la educación, bueno, pues los conflictos se resuelven así, así, así. ¿Quién se va a creer esto, verdad? Una de las ventajas que tiene todo el conocimiento emergente, todo el saber emergente, viene a resultar que parece que empezamos a recuperar el sentido común y la cordura. Y entonces, o la mala pero buena noticia es que esta forma de vida cultural que tenemos desde hace unos 10-12.000 años aproximadamente, que nos contamos que es la creen de la creen, que nosotros hemos alcanzado como sapiens sapiens, en los últimos 10-12.000 años estamos en el top 10, estamos ahí arriba, ¿no? Esto es una maravilla. La biología, en clave emergente como una nueva biología o como nuevas dimensiones dentro de la investigación biológica, por un lado, sobre todo en el campo de epigenética, y por otro lado en el campo de la investigación en la neurociencia. La noticia es que esta forma de vivir no solo que no es adecuada ni correcta, sino que va contra natura. Y contra natura es que resulta que no hay una sola célula de nuestro cuerpo, no hay una sola bacteria. De los trillones y trillones de bacterias, solo un trillón en el intestino. No hay nada en nuestro cuerpo, no hay nada en toda nuestra evolución que indique que como estamos viviendo y el conjunto de hábitos que hemos adoptado, que llamamos hábitos de la civilización, sea algo que ningún elemento constitutivo de nuestro cuerpo reciba con buenas noticias. No lo hay. Ni el agua que se bebe, ni el aire que se respira, ni la alimentación que comemos. Entonces, claro, esto se va poniendo cada vez más negro, esta conversación, ¿no? ¿A dónde vamos? Entonces, sabemos que además todo el proceso cultural patriarcal nos ha llevado a una situación de impasse. Y estamos ahora mismo en un momento increíble. El momento de la crisis planetaria, una crisis planetaria bien documentada ya, con todos los peros que se puedan poner, no, porque esto siempre pasó, porque esto ya ha pasado, porque tenemos una crisis planetaria, teniendo en cuenta que, por ejemplo, pueden desaparecer en el mundo 2 millones de hectáreas al día de bosque y de foresta. El trato a la tierra, el trato a los animales, estamos alcanzando cotas muy altas de lo que podemos llamar un proceso de desregulación de todo lo que es natural en esta tierra. Claro que mi tono, el tono de esta conversación, es el tono propio de alguien que, claro, le importa. Y yo no trabajo ni como terapeuta ni como orientador, como alguien que va a poner parche. Yo no vengo aquí a poner parche. Este es el telón de fondo, este es el encuadre cultural en el que vivimos. Y yo desde luego no voy a ser tan ciego como para no ver que es verdad que tenemos muchas cosas. Y en el orden de lo material, desde luego vivimos en la abundancia, muchos de nosotros y de nosotras, una generalidad. Pero entonces, ¿por qué es que no somos verdaderamente felices?
Entonces, ¿por qué la insatisfacción y el desasosiego? En el campo de la salud, la OMS viene diciendo desde los años 50 que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar físico, mental, espiritual. Bueno, no está mal. Esta definición ha sido traída y llevada por todas partes. Pero hoy sabemos que si bien esto es así, que el auténtico bienestar compromete la dimensión corporal tanto como la mental, psíquica, emocional, como la espiritual, sí está claro que nos cuesta Dios y ayuda a mantener un equilibrio, tener nuestros cuerpos en un estado de homeostasis suficientemente bueno. Con respecto a la salud, las cosas no pintan bien. Con respecto a la educación, tendría yo que contaros a las personas que trabajáis en educación cómo están las cosas en educación. Las vamos enumerando. Tenemos un altísimo nivel de exigencia desde las administraciones con el tema de la burocratización de la enseñanza, la preocupación por los objetivos, la preocupación por los estándares, la preocupación por el papeleo, el clima de centro, las relaciones familia-escuela, que eso es una divinidad en términos generales, ¿verdad? El clima muchas veces dentro de los equipos docentes con altos niveles de conflictividad. La problemática de la atención y la dispersión de la atención en el aula. Las dificultades de la gestión de los conflictos ya tempranamente, incluso desde infantil. La gente que tenemos un recorrido como yo de más de 3 décadas de trabajo hemos oído decir a las profesoras infantil cosas como en los últimos años, si no, empiezan ya, yo tengo con 4 o 5 años con un comportamiento muy disruptivo. Madres y padres que pueden decir de sus niños, niñas de infantil que no pueden con ello. Este tipo de cosas se van escuchando. Y luego tenemos nuestra querida y entrañable secundaria, un momento magnífico de la vida, como cualquier otro momento de la vida lo puede ser, infantil, por Dios, eso es maravilloso. Los que hemos vivido en colegio y hemos trabajado en colegio, a mí me gustaba particularmente visitar la parte de infantil. Me encantaba. Primaria, pero si es que cualquier momento puede ser un momento maravilloso, ¿verdad? Y la secundaria, esa adolescencia que cuando ya nos vamos refiriendo a ella, nos vamos refiriendo como un síndrome, muchas veces. Hay cada vez más en el tono de las personas, cuando hablan ya, sí, ya tengo un adolescente. ¿Por qué? En este punto la ideología dominante es una ideología que a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología digital, que tanto nos ha aportado, parece ser, la pregunta es, ¿cuánto o tanto nos está quitando? Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas. En este sentido, yo voy a dibujar una serie de triángulos. Nos movemos con situaciones trianguladas con mucha frecuencia. Aquí está el mundo de la niñez y la adolescencia, el mundo de la tecnología y el mundo de los adultos. Bueno, este es el primer triángulo candente. Ahora tenemos que el asunto de la atención, el asunto de la atención es un asunto caro, porque entre nosotros, estos niños, niñas, los nuestros, los ajenos, entre ellos y nosotros están las pantallas. Ahí se ha abierto una línea de investigación muy interesante, todavía con pocas publicaciones, pocas investigaciones en proporción a la magnitud del problema, pero ya hay noticias acerca del impacto a nivel del sistema nervioso, a nivel de cerebro, de toda la tecnología digital, el efecto de las pantallas. Y uno de ellos es la adicción a la pantalla. De modo que en este punto, fijaros,
salud y educación van a coincidir en un punto, de tal manera que si seguimos apretando el acelerador con la tecnología, lo que va a ocurrir es que la salud se va a ver también interferida y va a venir incluso a través del beneplácito del sistema educativo. Un sistema educativo que, concretamente, yo viendo el repertorio de cursos regionales que ofrece la delegación, aparecen de 10, creo que eran, por así la proporción, 9 tienen que ver con tecnología digital. Con el nivel de conflictos que tenemos en secundaria, con las problemáticas del comportamiento que se dan dentro del ámbito de integración, pero hay muchísimas dificultades para trabajar con niños que tienen problemas de comportamiento dentro del aula en integración. Con la falta de recursos humanos, estamos R que R haciendo hincapié en que, de nuevo, la tecnología, tal y como toda la sociedad está impregnada de esa idea, la tecnología hará que la educación marche mejor. Este es el panorama que tenemos. En algunos sitios habrá excepciones, en algunos sitios, no estamos hablando de que todo está mal, decimos que cuando yo voy a los sitios a trabajar, y os puedo asegurar que voy a todo tipo de sitios, escuela concertada, escuela pública, fundamentalmente en los últimos 10 años trabajo más, 5, 6, 7 años en la pública, en intervención en centro. Y donde quiera que vas, lo que encuentras es fatiga, agotamiento. Este año te toca a ti, el año que viene tu compañera y dice, no puedo con la clase este año. Pero tenemos todo el papeleo en regla y tenemos todos los elementos digitales a nuestro alcance. Este es el panorama. Pero nos podemos imaginar qué es lo que está diciendo la epigenética, el campo de la epigenética. ¿Qué están diciendo biólogas y biólogos de nuevo cuño? O no tan de nuevo cuño. Elizabeth Blackburn, la premio Nobel por el asunto de la telomerasa y los telómeros, no es precisamente una nueva bióloga. Pero ¿qué están diciendo los biólogos, las biólogas? ¿Qué están diciendo los neurocientíficos? Pues atención, porque el asunto es importante. Entonces sabemos que el panorama está bastante gris, oscuro, pero estos campos nos están ofreciendo herramientas, instrumentos que si queremos, y solo si queremos, podemos utilizar de manera consciente para hacer posible mantener nuestro equilibrio homeostático, nuestra salud a flote, conseguir el mayor grado de bienestar y, por supuesto, ir cambiando la conciencia colectiva. La conciencia colectiva no se cambia por decreto, esto a la vista está. Pueden favorecer, facilitar los procesos, pero la cosa no funciona en nuestra biología por decreto. No es porque una ideología política diga, hay que hacer esto, nosotros vamos a cambiar. Esto no es posible. El auténtico cambio tiene que venir como un cambio desde dentro, desde cada individuo, en la toma de conciencia de qué es lo que está en juego, sobre todo a partir de los saberes que vienen de la biología, de la neurociencia, y sobre todo a partir de saber lo que sabemos. Y no es poco saber que sabemos que nuestro mundo está en jaque, nuestro planeta está en jaque. ¿Qué es lo que dicen entonces la nueva biología y la neurociencia? Vamos a pararnos primero un poquito con epigenética. Es muy interesante escuchar las voces de personas como Perla Kaliman, Elizabeth Blackburn, Joel de Rosnay. Hay una serie de autores y autoras que están muy metidos dentro de la investigación en qué es lo que ocurre cuando nos ocurre lo que nos ocurre, qué es lo que pasa a nivel celular y a nivel biológico. Entonces parece que hay como información suficiente para comprender que
a nivel epigenético, todo lo que hacemos cada día, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, cómo nos nutrimos, produce un impacto en nuestro genoma, en lo más íntimo de nuestro ser. Claro, esto es maravilloso, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, hay ramas de la biología, bueno, están la gente que están con las células madre por un lado, están los que todavía están RQR con la clonación, pero nos interesa las biólogas y biólogos que están dedicando toda su vida a ver cómo hacer que nosotros como seres humanos tengamos mayor calidad de vida, mayor bienestar y podamos superar las enfermedades, podamos afrontarlas de otra manera y tener mejor estado de salud. Sobre esto es de lo que yo hablo. Desde el punto de vista epigenético, está claro que, bastante claro ya, que la forma en que pensamos, la forma en que nos tratamos, la forma en que nos relacionamos, las experiencias vitales que tenemos impactan en nuestro genoma, impactan en nuestros genes. De tal manera que ese impacto se traduce en una incidencia en el ADN, con cambios moleculares en el ADN, que además pueden ser transmitidos a nivel transgeneracional, y esto ha sido una cosa importante, es decir, un impacto en el presente de tipo traumático, las experiencias traumáticas, las experiencias de abuso, las experiencias en general que decimos que constituyen trauma, son experiencias que, vividas en primera persona, pueden tener un largo alcance en la medida en que ese impacto es un impacto biológico. Y al decir desde la epigenética que el impacto es biológico, imaginaros, si estamos hablando del ADN, estamos hablando de que ya luego nuestro sistema nervioso también se va a ver influido e impactado por las experiencias medioambientales. Aquí es cuando viene el lío, porque estamos diciendo que vivimos en una ideología dominante y vivimos en un mundo donde la conflictividad a nivel relacional es muy alta, se habla de mucho individualismo, mucho egocentrismo, mucha insensibilización. Fijaros entonces, si vivimos en un marco cultural que lo que promueve en general es mucho sufrimiento, yo siempre recuerdo a Maturana cuando dice que todo sufrimiento es cultural, está desarrollado a lo largo de toda la obra de su instituto. Sí, las fuentes del sufrimiento en última instancia suelen ser culturales, porque si hablamos de una familia o de alguien que traumatiza a su hijo, estamos hablando de que ahí hay una cadena de transmisión, porque ese padre, esa madre, esa persona que traumatiza, que abusa, que hace daño, es una persona que lo sufrió en primer término. Estamos hablando entonces de que a nivel epigenético, la forma en que nos comunicamos, la forma en que nos relacionamos, está produciendo un impacto en nuestra biología. Y a partir de ahí, todo el edificio que se construye a partir de nuestro entresijo más íntimo, que es nuestra genética, a partir de ahí vamos a construir un sistema nervioso en unas determinadas condiciones. No es baladí entonces hablar de cultura patriarcal en la medida en que si queremos tener una salud pública, queremos tener buena salud, queremos tener una educación más saludable, una educación sin tantas trabas, sin tantos problemas y tantas interferencias, evidentemente tenemos que repensar cómo estamos haciendo las cosas. En este punto, la biología, en su ámbito de la epigenética, lo que nos dice es que estamos a tiempo siempre, salvo aquellos procesos que sean muy irreversibles. Pero estamos a tiempo de generar, por la misma vía de las experiencias vitales, por la misma vía de aquello con lo que nos alimentamos, el modo en que nos comunicamos, nos tratamos, al final entonces por esa misma vía también podemos producir un impacto corrector dentro de nuestro ADN. ¿Cómo es esto? Bueno, pues apagando o encendiendo, silenciando determinados genes, activando o desactivando, de tal manera que es increíble lo que se está haciendo hoy con enfermedades autodegenerativas tan graves y autoinmunes como Parkinson, Alzheimer,
Y la noticia verdaderamente importante es que en esto hay acuerdo. Estas nuevas visiones de la biología no nos dicen que tengamos que ir a hacernos unas operaciones especiales para curarnos de esto o del otro. Incluso hay voces emergentes ya desde el campo de la epigenética de que cuidado con la medicación, porque se está haciendo muchísimo hincapié en todos los ámbitos de la problemática de la salud en las medicaciones, cuando en realidad tenemos un potencial a nivel genético, en el sentido de que tenemos fuentes de salud que están ignotas, que están esperando a que nosotros podamos cambiar una serie de hábitos, que podamos hacer una serie de cosas que tienen que ver con nuestro vivir cotidiano, en nuestra vida cotidiana, para poder hacer que esos genes que potencien nuestra salud se activen y que se apaguen aquellos que pueden llevarnos al enfermar. En este punto, claro, no tenemos genes buenos, no tenemos genes malos. Lo que tenemos es un cuerpo, ahora lo vamos a ver con la neurociencia, que va a tratar de defenderse. Hay una idea muy bonita que dice Norman Deutsch, no sé si alguien lo conoce. Esto es uno de los investigadores en neuroplasticidad de última generación. Norman Deutsch dice que nosotros en nuestra civilización hemos hecho del cerebro, en la cabeza, el centro de control. Y sin embargo dice una cosa que pudiera parecer de perogrullo. Y dice, muchísimo antes, muchos millones de años antes de que hubiera algo como un cerebro, había un cuerpo. ¿No lo sabíamos? De tal manera que, ¿quién sabe más? Lo que está haciendo la epigenética es tirar de la sabiduría corporal. En este punto del momento, vamos a ir viendo un poquito la luz. En este momento hay luz, porque está la epigenética por un lado y está la neurociencia por otro, diciendo, vamos a ver, ¿qué es lo que necesitamos para bien vivir? Pero no solo para bien vivir en el sentido de supervivencia, sino para tener una calidad auténtica de vida. Muy interesante. Y entonces el momento es maravilloso porque está preñado de posibilidades en este sentido. Y las posibilidades no tienen que ver, desde luego, lo siento, otra cosa es que la tecnología puede ayudar, pero esto no va a tener que ver con las pantallas. Esto va a tener que ver con algo que sí depende de nuestro hacer cotidiano. Iremos entrando poco a poco ahí. Ahora nos interesa retener, desde el punto de vista de la epigenética, empezamos a comprender que el cuerpo sabe, es portador de una sabiduría, y el cuerpo sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, y el cuerpo se comunica con lo que hemos dicho que es el top 10 de nuestra vida, nuestro cerebro pensante. Que por cierto, supongo que a esta altura, en un máster de psicología sabemos que estamos teniendo un corte prefrontal cuyo grosor es de 6 milímetros. Claro, hemos dicho, aquí está la torre de control, pero mirad, desde esos 6 milímetros para abajo, lo que tenemos es un paleocerebro. Paleo, antiguo. De tal manera que fijaros que hemos hecho de la inteligencia y del cerebro una concepción cerebrocentrista y decimos que la lógica es lo que debe gobernar nuestra vida. Pues ya estamos viendo cómo va la cosa con la lógica. La lógica falla. Sobre todo falla toda lógica que desoye la voz de todo el subsuelo, que aquí no es un subsuelo. Es que fijaros de lo que estamos hablando, los dos dedos de frente, que nos ha dado la evolución, quita los dos dedos de frente y pensar, cerebro límbico, la mayor parte de nuestro cerebro. Cerebro reptiliano, atrás, pero el límbico prácticamente ocupa la mayor superficie. Los ganglios basales, el cingulado, hipocampo, hipotálamo, tálamo, amígdala. Bueno, ahora resulta que
esa parte que es paleo es una parte importantísima. Y bueno, estamos en un momento ahora cultural en el que tenemos también la oportunidad, le ha salido rana, han salido muchas ranas al patriarcado, porque cada vez hay más voces que están diciendo esta no es la mejor forma de vivir, este no es el modo adecuado según nuestra biología y según nuestra naturaleza de hacer las cosas, y entonces de repente tenemos que de la mano ahora de la neurociencia junto con la biología aparece en el escenario una concepción de un sistema nervioso que, válgame Dios, no está metido aquí solamente, sino que nuestro sistema nervioso, gracias al sistema nervioso autónomo, representado por este maravilloso nervio vago, constituye el conjunto de nuestro sistema nervioso. Claro, entonces vamos a ver por qué la conversación entre biología y neurociencia es muy interesante. Si nos dicen que hay una sabiduría corporal, desde luego es alucinante. Yo supongo que se necesitarán 2 o 3 vidas, ¿verdad, compañera?, para poder ver cómo funcionan las células, por ejemplo, los biólogos celulares, Lipton, el famoso Bruce Lipton, con biología de la creencia, ¿no?, cuando nos habla del mundo de la inteligencia celular. De la mano de esos 2 campos estamos comprendiendo esto, nada más y nada menos, que nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso autónomo, la mente y las relaciones, siendo que en este interior lo que hay es un cuerpo, todo esto constituye un cuerpo, es una conversación permanente día a día y momento a momento. De tal manera que esa conversación es una conversación que determina el estado de nuestra salud o también puede determinar el estado del enfermo. De modo que salud o enfermedad tienen que ver con una conversación a 3 bandas, en este caso mente, cerebro, sistema nervioso, relaciones dentro de nuestro cuerpo, y una conversación que en el caso del sistema nervioso autónomo, imaginaros un nervio vago con distintos ramales que conecta con todo y cada uno de nuestros órganos vitales, como el 10º nervio craneal, un conjunto de fibras que conectan desde los ojos hasta los genitales. Imaginaros, forma parte del sistema nervioso autónomo, periférico, pero al fin, gracias a la obra de Stephen Porges, una obra de investigación de más de 45 años, empezamos a comprender que entonces, si unimos los conceptos de epigenética con la teoría polivagal, que es la teoría que él presenta, resulta que va a ser como así, que nuestro cuerpo sabe. Y entonces, lo que nos va a enseñar la teoría polivagal es que nuestra vida se está rigiendo por unos patrones donde vamos a tener que reformular la posición de nuestro cerebro, porque parece ser que no es el cerebro en la cabeza el que lleva el control. Tienen que ocurrir otras tantas cosas importantes que veremos ahora para que nuestro cerebro pueda hacer una labor de gestión. Claro que nuestro cerebro tiene importancia, teniendo en cuenta que el cerebro, entendido como cerebro en la cabeza, y el cuerpo están en un continuo proceso de retroalimentación. Lo que creíamos que las cosas iban de arriba abajo. Este es el centro de control. Controla la respiración, pim pam, pum pum. Pero al final la cosa parece que no funciona así. De hecho, este circuito de retroalimentación implica que la información y la energía dentro de nuestro cuerpo va en doble dirección, del cerebro al cuerpo, del cuerpo al cerebro. Pero, en este sentido, el estado autónomo, es decir, nuestro sistema nervioso autónomo juega una baza importante. Fijaros, una de las ramas del nervio vago es el nervio vago dorsal.
las otras ramales del sistema nervioso autónomo, el simpático, y aquí tenemos el nervio vago ventral. A toda la sabiduría corporal que hay en la célula, teniendo en cuenta que, fijaros, el recorrido en la evolución es tremendo. Si hablamos aproximadamente de 3.500, 3.800 años, millones de años, en el que surge la vida. Mirad, los ramales del nervio vago dorsal tienen 600 millones de años, 400 el simpático y 200 el vago ventral, que emerge con los mamíferos. Os diréis, bueno, ¿y esto qué pasa con esto? Con esto pasa todo, porque es el alma de nuestro sistema nervioso. Pasa que ese sistema tan sofisticado, al tener tan largo recorrido, se ha servido de los sentidos para gestionar el modo en que debemos comportarnos en cada momento de nuestra vida, siempre velando por nuestra supervivencia. De modo que la importancia que tenía el sistema nervioso autónomo nos la va a traer Stephen Porges, siendo que era un estudiante de medicina al que su mentor le auguró un enorme fracaso porque iba a arruinar su vida estudiando algo que no tenía ninguna importancia en el mundo de la neurociencia emergente. Estamos hablando de que el sistema nervioso autónomo, eso es para la respiración, para regular el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco. Bueno. El resultado de todo el trabajo de esta persona y de su equipo es esencial tenerlo hoy a la vista. Y va a ser importantísimo tenerlo a la vista de cara a la educación tanto como a la salud tanto como a la educación. ¿Por qué? Porque en este sentido parece que el dispositivo biológico, si tuviéramos que hacer una jerarquía, vamos a tener que invertir y ponernos patas arriba. Es el autónomo el que comanda. Es el primero que tiene que hacer una tarea de discernimiento a través de toda la información que recibimos con los sentidos, que se llama neurocepción. Y ese proceso de neurocepción, nada más y nada menos que tiene la misión desde tiempos inmemoriales, imaginaros de lo que estamos hablando, de discernir si la situación, el momento, la interacción que vamos a tener nos ofrece seguridad o nos trae amenaza, peligro y en definitiva inseguridad. O sea, imaginaros, ¿y por qué seguía nuestro sistema nervioso autónomo y todo el sistema vagal? Pues fundamentalmente por la mirada, el tono de la voz, nuestro olfato, los movimientos y la expresión de la cara de la persona que tenemos ante nosotros y los movimientos de cabeza y los movimientos corporales. ¿A qué os suena esto? Porque esto en realidad nos debe sonar, ¿verdad? Y esto suena a algo muy animal, algo muy básico, muy básico. De tal manera que yo siempre pongo estos ejemplos que son sencillos. Entra en una sala y dice, uff, vaya las caras. Entra en la sala, vaya, he visto, me han puesto una cara y esa persona tiene una mirada un poco rara. Y luego alguien ha hecho una pregunta, pero lo ha hecho en un tono, ¿verdad? Esta persona me ha hablado en un tono y todo el mundo sabe esto, porque es prioritario para nuestra existencia. Entonces, en la evolución del sistema nervioso, cuando llegamos los mamíferos y viene el amamantamiento y viene el cuidado de la progenie, se empieza a instaurar en un proceso, fijaros, de 200 millones de años, una condición del sistema nervioso, una nueva estructura que sería el vago ventral, que es supradiafragmático. Mielinizado es mielínico y eso implica que es una estructura más joven, bueno, más joven son 200 millones de años. Bien, sacar a la luz esto ha supuesto que nos demos cuenta de que la sensación de seguridad, el no sentirnos amenazados, el poder contactar con los demás, el acercarnos a los demás, es una cuestión que la discierne un órgano que no está a la vista, un órgano de tipo primario, un órgano fundamental
que no habíamos contado con él. Y en este sentido, claro está sujeto a unas reglas que dicen que si todo está bien, si hay seguridad, si los tonos son adecuados, si la prosodia, la manera de hablarnos, de mirarnos, de tratarnos, de comunicarnos, es una manera adecuada, suficientemente buena, estamos activando nuestro nervio vago ventral, de la tranquilidad, la confianza, la seguridad y la conexión. Por eso Porges habló del sistema de conexión social. El sistema de conexión social lo capitanea nuestro nervio vago. Lo más fuerte para mí, fijaros que llevo años trabajando con esto, pero cada vez que lo nombro, para mí es algo muy importante, porque el que se haya descubierto que este cuerpo se rige por un imperativo biológico, por una expectativa neuronal, para llegar al imperativo homeostático. No sé, es una joya lo que nos trae la teoría polivagal, y es que para que nosotros podamos tener un equilibrio y nuestro organismo no se sienta vulnerado, entrando en el malestar y en el enfermar, necesitamos que se respete el imperativo biológico, que es un imperativo que significa que está en nosotros desde hace millones y millones de años la condición de conectarnos con los demás, la necesidad de estar en conexión, la necesidad de convivir con los demás, pero no de tener cualquier convivencia, sino de estar conectados en la seguridad, de tal manera que en la evolución tuvo que producirse toda una transformación de la cara de los homínidos de entre 6 millones de años para acá. Tuvo que haber una evolución, incluso del rostro, para poder acercarse, conectarse, incluso establecer la sexualidad cara a cara. De modo que estamos hablando de procesos tan complejos, de tan larga data, millones de años, para llegar a tener una configuración en la cara, una configuración corporal, que invitara a la cercanía sin riesgo de amenaza. A partir de ahí, el imperativo biológico es un imperativo fundamental, y su pregunta siempre es: esta situación, esta interacción, esta conversación, ¿mantiene a salvo mi integridad? ¿O por el contrario la vulnera? De alguna forma. Claro, esto, imaginaros lo que significa. Esto tiene mucho significado, pero a mí se me viene uno fundamental. Nosotros hemos legitimado en la cultura patriarcal que los conflictos son hasta sanos, que la crítica es constructiva, que un buen cachete a tiempo postal, pues le canté las 40, me desahogué, me quedé tranquilo, en fin, todo este tipo de cosas que decimos, que legitimamos como una agresividad natural. Bien, en este punto yo, al menos, como tengo, miren nuestra compañera bióloga, yo desde luego he llegado a una conclusión, no me creo nada. No me creo nada con respecto a que nuestra naturaleza no está preparada para. Y aquí es donde quiero aterrizar un momento, porque estos nuevos biólogos y biólogas y los nuevos neurocientíficos coinciden en algo. En la nueva biología emergente se dice: nuestra célula, nuestro organismo en su estructura más básica celular no está preparado para vivir las situaciones de estrés y para vivir en la lucha, para vivir en el enfrentamiento y en los hábitos insaludables. Que nuestras células no están preparadas para ello. Teniendo en cuenta que, ahora lo veremos, qué pasa en el cerebro en la prehistoria. Pero es que en la neurociencia se dice que a nivel neuronal nuestras neuronas no están capacitadas para vivir en un continuum
donde hay lucha, donde hay enfrentamientos, donde hay conflictos, donde hay estrés psicológico. No están preparados. Entonces, claro, decimos, entonces, ¿cómo salimos para adelante? Ah, bien. Lo vamos a ver aquí con la teoría polivagal. Nuestro organismo se defiende. Esa defensividad, claro, puede desembocar en el enfermar, o es el preaviso de enfermedades, o son signos prioritarios, por ejemplo, fulanito ha dado un infarto. No, ha sido un amago de infarto. Hay un aviso. Pues dice que tenga cuidado porque el azúcar andaba, porque los triglicéridos. El organismo lo que hace continuamente es avisarnos. Continuamente. Pero la traba está en que, como vivimos en la sociedad civilizada, cultural, patriarcal, cerebrocéntrica, el cuerpo, ¿qué es? Hombre, para tenerlo en forma, para las cosas que nos gustan, para, bueno, que decimos nuestro body, y para vestirlo. Pero es que, claro, resulta que aquí dentro tenemos un cuerpo de sabiduría que continuamente tiene que hacer un trabajo en función del contexto de nuestra vida, un trabajo defensivo. Claro, ¿cuál es el problema? Que si el organismo tiene que defenderse porque siente vulnerado el imperativo biológico, y ahora veremos la expectativa neuronal, va a resultar que entonces tiene que emplear energía, ¿correcto? Que se inunda la cocina, pues los recursos para allá. Que se ha caído algo del dormitorio, que, claro, lo que hace nuestro organismo es un acopio de energía que desvía, en ese sentido, para reparar los daños. Cuando ya se instala la enfermedad, y no digamos ya la enfermedad crónica, es que el cuerpo ha hecho todo lo indecible por reparar los entuertos. En este punto incluimos todo tipo de enfermar. Escuchar de biólogos decir todo enfermar es una interferencia en nuestros fundamentos biológicos basado en la conexión, para algunos el amor también, en clave de aceptación. No hablamos ahora mismo del amor romántico, podríamos pasar por ahí. Estamos hablando de que ese imperativo biológico implica aceptación, sentirnos como una presencia legitimada solo por ser nosotros. Eso tiene que ver con ese imperativo biológico. Pero es que resulta que nuestras neuronas tienen una expectativa. Vaya tela. La expectativa de la reciprocidad. De modo que si yo me acerco a Carmen y le doy la mano, en actitud de acercamiento, mis neuronas están esperando como expectativa que ella me responda. Si ella me hace así en la mano, estamos vulnerando algo. Vulneramos un principio de expectativa neural o neuronal. La vulneración de estos dos principios básicos van a alterar el imperativo homeostático del organismo, que va a tener que enviar energía para defenderse. ¿Cuál es la particularidad de este asunto? Que los dispositivos que nosotros tenemos para defendernos, y estoy hablando ya a nivel de conducta y de comportamiento, tenían que ver con la lucha o huida ante la presencia de predadores, que es radicalmente diferente a tener o estar en un estado de mala leche en el día a día, en mi propia casa, en el trabajo o en la calle, o estar bajo el signo del estrés psicológico porque hay un sufrimiento que no se resuelve, que no se repara. Lo que está diciendo la biología y lo que está diciendo la neurociencia, en un espacio consiliente donde están reuniéndose las personas, por ejemplo, Perla Kaliman trabaja con Richard Davidson, que es un neurocientífico de primera línea, que investiga todo lo que tiene que ver con sistema nervioso, cerebro y mindfulness. Sí, están hablando y llegan a la conclusión de que el problema, la traba, la quiebra en nuestra forma de vida que está repercutiendo en nuestra salud es que estamos empleando mecanismos defensivos, como es todas las reacciones amigdalísticas, ante situaciones que no es esperable
por nuestro sistema nervioso ni nuestra naturaleza. No tendríamos que defendernos de un semejante. No tendríamos que sentir que en un determinado momento una pareja, un amigo, una amiga, un padre, una madre, un hijo, un vecino, un compañero o compañera de trabajo se convierta en una fuente como depredación de la que yo tuviera que defenderme. De modo que a donde estamos recalando, es que si nos mantenemos en situaciones de estrés psicológico, bueno, pues va a ser que ni comiendo los mejores manjares orgánicos vamos a conseguir un estado de salud, por otro lado. Es decir, y voy a ir yendo hacia algunas conclusiones. Si nosotros tenemos que defendernos porque nuestra neurocepción nos dice, uff, aquí está pasando algo que no me gusta, emprendemos un espacio, se activa un espacio que es el sistema nervioso simpático, y entonces emprendemos la lucha o emprendemos la huida. Pero fijaros lo que hace nuestro sistema nervioso autónomo. Y a partir de aquí, si estamos en lucha o huida, pues ya sabemos qué va a pasar en el central, ¿verdad? Bien, el sistema límbico va a tirar de memoria, de la memoria hipocampal y la amigdalítica, y va a decir, esto se parece a lo que te pasó cuando tenías no sé cuánto. Y entonces el organismo sabe cuál es el camino. Y el camino es defenderse de la misma forma que aprendió para poder salir adelante y sobrevivir a una situación. Pero si luchando o huyendo yo no consigo que el estrés desaparezca, que el sufrimiento ceda, que la presión, el abuso, los malos tratos, lo que sea que esté ocurriendo, que vulnera estos imperativos biológicos, entonces nuestro sistema nervioso autónomo hace un descenso automático después de haber intentado hablar, negociar, mediar, tranquilizar. Es decir, el sistema nervioso autónomo está sujeto a algo que es muy importante que veamos. Nos han contado que cuando alguien se comporta mal, es alguien que está haciendo algo con cierto grado de voluntariedad, o de intención, o de intencionalidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que la teoría polivagal nos pone ante una situación muy interesante y tenemos que ir con cuidado con ella. Y es que el mecanismo, por decirlo así, que gobierna el sistema nervioso autónomo, es un mecanismo que llamamos automatismo. Entonces, claro, esto es muy difícil porque decir que alguien de repente te ha pegado 2 bocinazos, absolutamente injustamente de todo punto de vista, porque no te ha tratado bien, decir, bueno, es que esta persona le ha podido un automatismo del sistema autónomo. Es que es esto lo que está ocurriendo. Pero esto es muy importante de cara a todo lo que está ocurriendo en el mundo educativo con los comportamientos disruptivos y los trastornos graves del comportamiento. El concepto de automatismo es muy importante, y es muy importante porque es algo que no depende de la decisión de una persona. El concepto de automatismo implica que el sistema nervioso, en su conjunción autónomo con central, se ha organizado de una determinada manera para hacer frente al dolor y al sufrimiento que está ahí y que puede constituir motivo de trauma. Teniendo en cuenta que hoy lo que consideramos trauma no tiene que ver con 3 cosas, tiene que ver con muchas más. Si nos quedamos con esto y con el concepto de automatismo, podremos entender entonces que debemos repensar toda la cuestión diagnóstica. De hecho, hoy se hablan de las terapias informadas de la teoría polivagal, las terapias que están de tercera generación, que son terapias
mente-cuerpo o son enfoques mente-cuerpo. De lo que os estoy hablando es del enfoque mente-cuerpo, donde este cuerpo tiene aquí en este vértice un sistema nervioso, aquí está todo lo mental y entender aquí, por favor, todo lo que tiene que ver con lo emocional, con las emociones. Y en cuanto a las relaciones, empecemos desde abajo, las relaciones de apego o las relaciones vinculares desde el inicio de la vida. Para mí lo más maravilloso de la aportación de la neurociencia afectiva, hay otras ramas de la neurociencia, como podréis imaginar, que investigan, que están en el marketing, que están en la misma historia de siempre. Pero hay una neurociencia afectiva, que es un campo maravilloso, donde nos ayudan a ver cómo procesos como la retroalimentación facial es fundamental desde el primer minuto de la vida de un niño o de una niña. La importancia fundamental que tiene, claro, la presencia y la disponibilidad de la madre, del padre, del entorno que rodea al recién nacido. Esto es importantísimo entonces porque desde el inicio de la vida nuestro organismo está preparado para conectar y en la expectativa de la reciprocidad. Pero si esto se vulnera de alguna manera, lo llamamos insolencia biológica. Insolencia biológica. Que ya no es que estemos hablando de valores morales, que podríamos pasar por ahí, pero yo mantengo que hay una ética biológica. Es lo que nuestro cuerpo nos viene contando y ahora que tenemos los medios para poder verlo cada vez mejor, aunque queden misterios por resolver. Pero lo que sí sabemos es que nuestro cuerpo sí sabe lo que le hace bien y sabe lo que le hace mal, salvo en el caso de personas muy traumatizadas donde la neurocesión se ve absolutamente interferida. En este punto, cuando digo cultura, aquí alrededor está toda la red social y todo lo que nosotros vivimos a nivel celular, a nivel epigenético, a nivel del sistema nervioso, compromete todo nuestro entorno. Una de las cosas que afortunadamente también están sucediendo es que, por ejemplo, enfoques milenarios como Mindfulness van calando en los contextos educativos, en los contextos del mundo médico, que son los más conservadores, según la literatura, son los dos contextos más conservadores que existen, y en este punto también las organizaciones se van haciendo eco de que la vida laboral que compromete nada más y nada menos que entre 7 y 8 horas lectivas cada día, ahí se produce un mundo de experiencias y de vivencias que son también determinantes de cara al estado de nuestro sistema nervioso y de nuestra salud. Este triángulo es muy complejo. Ver el recorrido de cuando una persona expresa un sentir o tiene una conducta determinada y tiene una conducta determinada, insertarla aquí es complejo. Y en este punto no estamos entrenadas ni entrenados por esta cultura en esta dimensión. Lo que pasa es que esto es emergente y esto quiere decir que necesitamos entrenamiento y necesitamos ir cambiando la dimensión del mundo, de las universidades, de los estudios, para que empecemos a manejarnos con este asunto y ayudar a las personas a darse cuenta de lo que está en juego cuando le pasa lo que le pasa. Y decía hace un momento que lo que está ocurriendo en estas visiones emergentes es que el mundo del diagnóstico se está poniendo en entredicho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay corrientes dentro del trauma que están diciendo desde hace tiempo y están insistiendo al comité del DSM que se podrían reducir mucho toda la cuestión de los síndromes, este es el DSM-5, si adoptáramos el criterio del trauma del desarrollo.
Es decir, hay un montón de cuadros nosológicos, de cuadros de clasificación diagnóstica que se podrían disolver comprendiendo cuál es la dinámica del sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona con ansiedad, es que hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático. Entonces hablaríamos de un estado de desregulación, no de un cuadro de ansiedad, sino de una desregulación que cursa con ansiedad. Si yo, luchando, huyendo, no puedo resolver la situación que me está creando estrés y malestar, yo puedo hundirme, agotarme, desconectarme, entristecerme y deprimirme. Entonces decimos que es un estado vagal dorsal. Son estados de desregulación. Entonces sí que sabemos que el recorrido sería a la inversa. Tendríamos que ir hacia arriba para conseguir el estado vagal ventral, que es el estado de confianza, seguridad, salud, conexión e integración. Lo que se está haciendo es reformular toda la cuestión diagnóstica, porque estamos inundados de diagnósticos, de cuadros, de clasificaciones y de etiquetas diagnósticas. ¿Qué ocurre con el etiquetamiento? Claro que vamos viendo que si esto queda en sombra y esto pasa a un segundo plano, nosotros estamos tratando enfermedades y enfermos, pero entonces no estamos tratando a las personas. Una de las consecuencias de este asunto es el traído llevado, movimiento de especialistas para arriba y para abajo. De modo que nos encontramos con personas que con sus hijos o con sus hijas emprenden un auténtico vía crucis de expertos y expertas, de exámenes psicológicos que siguen haciéndose todavía. Todavía, a mí particularmente me llega a la consulta, pues muchas personas que dicen, no, me he estado en psicología, llevo un año, llevo 5, llevo 3, que me ha pasado los test psicológicos y me ha dicho que si hubiera un test psicológico que pasar, yo diría que sería un test biológico. Lo que hay es que asomarse aquí, a través del relato, de la narrativa de las personas, de los acontecimientos de su vida, que son los que verdaderamente pueden explicar qué es lo que le pasa a una persona, cuando le pasa lo que le pasa. Las noticias entonces que nos vienen de las nuevas investigaciones epigenéticas y de la neurociencia, agarraros, porque es una cosa súper complicada y súper sofisticada. Visto todo esto, la pregunta ha sido, bueno, la pregunta desde hace 40 años para acá, la pregunta en los laboratorios, con estos pobres ratones, los pobres ratones que yo creo, habría que hacerle un templo. Gracias a ti. Imaginaros miles de experimentos. Ahora lo que sabemos es que incluso cuando hay enfermedades degenerativas, se está yendo a la activación de genes preexistentes, es decir, se está yendo a la fuente para ver de qué manera se puede movilizar, o lo que es lo mismo, despertar, activar genes y apagar otros, que defensivamente, como he dicho antes, han salido al paso para afrontar la situación del cuerpo de la persona con una enfermedad degenerativa. Y entonces fijaros que todo esto es muy concluyente en ese sentido, y además podéis ver un amplio espectro bibliográfico donde estudiar y ver por vosotras mismas y por vosotros mismos. Ahora se llega a la conclusión de que el pensamiento positivo, el trato en las relaciones, la buena comunicación, el ejercicio como una pieza clave y fundamental, que quien más lo necesita es nuestro sistema nervioso. Lo que pasa es que la cultura dio que había que estar en forma, o que era bueno para el colesterol. No, nuestro sistema nervioso toma el 25% del oxígeno en cada respiración y el 20% de todas las calorías que ingerimos. 1 kilo 300, 1 kilo 400, 1 kilo 350.
se lleva el 20% de toda la energía que consumimos. De modo que empieza a verse que necesitamos cambiar una serie de hábitos y empezar a utilizar cosas que han estado ahí desde siempre y a lo mejor más en otras culturas. Por ejemplo, se está tirando de los enfoques milenarios para comprender que mindfulness, por ejemplo, tai chi o yoga, en cuanto que son concepciones que parten de filosofía que integran mente-cuerpo, producen un impacto epigenético muy interesante. Por ejemplo, las últimas investigaciones de Norman Doidge sobre Parkinson nos está indicando que caminar conscientemente para una persona con Parkinson enlentece todo el proceso de deterioro y a veces revierte hasta un punto. Hay un caso paradigmático de un tal Peter Piper, un hombre que ha hecho incluso una publicación autodidacta y que se puso en contacto con Norman Doidge y él con esta persona. Es uno de los casos que se narran en la literatura. En este caso, este hombre es capaz de hacer 8 kilómetros en menos de una hora, andando, con Parkinson, con un diagnóstico absolutamente contrastado. Este hombre hoy anda esos 8 kilómetros, hoy puede tener 60 y tantos, porque le diagnosticaron muy tempranamente. Es decir, fijaros que tenemos una gran complejidad, ¿verdad? Mirad lo que tenemos aquí detrás. Nuestra naturaleza se rige por la interacción de nuestro sistema nervioso, nuestra mente, nuestras emociones y las relaciones en relación con el cuerpo. Sin embargo, hablar de salud en este sentido significa que nuestro cuerpo necesita movimiento. ¿Qué es lo que ha hecho la humanidad desde que somos homínidos allá por 4.200.000 y pico años? Según unos autores, según unos paleoantropólogos, según otros 3.500.000, 3.200.000, 3 millones. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que está en nuestros genes como movimiento fundamental? Os pregunto. Andar. Caminar. Fuente principal y fundamental. El caminar, un tipo de ejercicio moderado, un tipo de ejercicio constante para darle a nuestro cuerpo lo que ha tenido siempre. ¿De qué se supone que nos hemos alimentado durante millones de años? De vegetales. ¿De? De vegetales. De frutas. De vegetales. De semillas. Plantas. Un poco de proteína, porque no es para cazar todos los días. Recolección de frutos del bosque, raíces, hongos. Fijaros qué combinación, claro, es muy interesante. Pero además con periodos de hambruna. Ahora resulta que también el ayuno es un asunto interesante. ¿Por qué? Porque activan los circuitos de supervivencia a nivel celular. Como se van descubriendo cada vez más cosas, ahora resulta que en el mundo de las células tenemos también la sirtuina. Forman parte del circuito de supervivencia. Claro, si tú vas por la sabana y un día y otro y no comes, si sobrevives a eso, se fortalece el circuito de supervivencia celular. Pero también tenemos un circuito, no solo de supervivencia, tenemos circuitos cerebrales de crecimiento. Y entonces ahora viene a resultar que el movimiento, sobre todo el caminar, regenera, pero también aporta neuronas al hipocampo. Junto con aprender algo, seguir aprendiendo algo, tener curiosidad. El ejercicio, la alimentación, sentir curiosidad, aprender, reducir el estrés, por supuesto. Tener la posibilidad de conectarnos con personas en los momentos, en cualquier momento, pero sobre todo también en los momentos difíciles. La ayuda mutua, el apoyo mutuo. Que está muy bien ir a un terapeuta o una terapeuta. Claro,
cuando sea necesario, pues vamos. Pero yo me temo que la danza en la que vivimos es que, como cada palo debe aguantar su vela, no sé yo cómo va andando el camino de la terapia en este sentido. Oigo hablar de demasiada gente de su terapeuta. Y a veces, personas que se mantienen por periodos de años en una situación de dependencia de su terapeuta. Lo que necesita nuestro cuerpo, después de un recorrido, imaginaros, ¿no?, de lo que hemos hablado, un largo recorrido, es conexión, pero una conexión que sea segura. De tal manera que la llamada es la llamada a la serenidad y a la calma del vago ventral, porque a partir de ahí, todas las medidas punitivas, castigos, sanciones, malos tonos, enfrentamientos, van a activar los automatismos del sistema nervioso autónomo y entonces, ahora sí, vendrá la desconexión con los 6 milímetros y los 2 dedos de frente. Porque parece ser que es evidente, y esto es muy importante para la educación, y por eso es tan importante el clima. Ahora dedicaré un par de minutos al clima dentro de los centros educativos, porque esto sí, nuestro cuerpo no puede hacer dos cosas simultáneamente excluyentes. El organismo no puede construir y reparar y al mismo tiempo luchar, defenderse ante una situación. Son dos cosas mutuamente excluyentes. Yo tengo un sueño, ojalá todo esto se expanda y todo lo más que pueda en la ciudadanía, porque está claro que en las mejores condiciones materiales como las que tenemos una parte de la humanidad, no por ello ni nos sentimos mejor ni estamos mucho mejor. Porque hay una falla y hay una quiebra en la convivencia, de tal modo que esto, de cara a la educación, me parece vital. ¿Por qué? Porque si la educación sigue en el raíl del objetivo, los estándares, la burocracia, el papeleo, el que mi niño o mi niña va a pasar a primero de primaria y todavía no sabe leer, ¿cómo es posible esto? ¿Qué pasa con los contenidos y de hacer historia que ha dicho que está haciendo qué? Mindfulness, eso es perder el tiempo. Y ya hay niños y niñas con 8 y 9 años que dicen, no, yo lo quiero hacer porque esto es perder el tiempo. Entonces, otra de las cosas que se ha descubierto es que, lo dejé ahí en stand-by, los enfoques milenarios, al tener una concepción integrada de la mente y el cuerpo, incorporan una sabiduría intemporal que respeta esa integridad. Yo no practico yoga, le practicaré en algún tiempo, pero sí conozco el mindfulness. Le tengo muchísimo respeto al tai chi, al qigong, a todas las corrientes taoístas. Pero lo que sí sé hasta ahora, por todo lo que he practicado y practico y por lo que he estudiado, mindfulness es una vía regia para conseguir mantener ese equilibrio homeostático. De modo que necesitaríamos buenas dosis de atención plena. Fijaros que he hablado de la caminata consciente. Es verdad que se está trabajando con la luz, con la electricidad, con los sonidos. A raíz de la teoría polivagal se están empleando incluso algún tipo de maquinaria no muy sofisticada, por ejemplo, las audiciones de sonidos especiales para los niños con autismo, al que remito a las compañeras PT, si no lo conocieran, a través de la teoría polivagal existe formación incluso para trabajar con autismo a través de la consideración del sistema vagal y el sistema de conexión social. Los que hemos formado con Stephen Porges, yo he hecho formación con Porges y a mí me parece impresionante los vídeos que él pone de niños, niñas autistas y de una persona adulta autista que con 40 y tantos años en 5 sesiones se produjo un cambio brutal. Y voy a esto.
La concepción por medio de la cual cuando una persona tiene un síntoma, un síndrome o un trastorno, la concepción que nos dice que hay que hacer un largo recorrido, esto es algo que debemos empezar a poner en entredicho. Todos estos dispositivos biológicos tienen la capacidad de responder en cuestión de horas y días. De modo que ya nos vale mucho en ello. Cuidado con tanta rehabilitación, cuidado con tanta reeducación, cuidado con tanta terapia, porque entonces estamos perdiendo de vista que hay un organismo en el que no nos estamos apoyando, y esto es importante, no nos estamos apoyando en algo que es una sabiduría corporal, y que entonces sabemos que aprender un instrumento musical, cantar, entonar, bailar, caminar, producen un impacto epigenético y modulan, corregulan, autorregulan al sistema nervioso. Porque nuestro organismo no quiere solo sobrevivir, sino quiere vivir lo mejor posible. Pero lo mejor posible no es poder irnos a Tailandia de vacaciones. Eso no va a ser lo mejor. Eso puede ser un broche. Lo que necesita nuestro cuerpo es cómo estamos viviendo día a día, cada día entre nosotros. Cómo nos miramos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos. Y al final mindfulness es un asunto de estar, más bien, que te cito, una parte del mindfulness, vas caminando, es estar atento al asunto. Veo que va avanzando el reloj y no quisiera hablaros del TDAH, por ejemplo, de la problemática de la atención, porque necesitaremos 2 tardes como esta, ¿verdad? La nueva pandemia, la pandemia del espectro autista. ¿Qué está pasando? Nos estamos preguntando por qué tantos casos de autismo, ¿qué está pasando? En eso estamos. Creo que puede ser un momento para dejarlo en este punto. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa por la que tuvierais curiosidad por preguntar? Que no os quedéis con las ganas. Mi conclusión es que no le interesa a la sociedad, a lo que es el sistema educativo. Por ejemplo, te hablo desde mi ámbito, no le interesa descubrir esto, porque sigue en la queja que yo pongo, ¿no? Porque quiere tenernos en este contexto patriarcal de manejo, de manejarnos el miedo. De hecho, veníamos hablando de eso en el coche. Implicaría unos cambios. Unos cambios. Que no interesan. Claro, Lo que pasa no es el cambio, sino simplemente cuando dejen de educarnos bajo la presión del miedo y del nuestro nervio ventral, tenerlo en calma, pues entonces que no le interesa. La preocupación por los resultados. Mira, las pruebas de evaluación. Cualquier examen, cualquier prueba de evaluación, todos lo sabemos. Produce una hiperactivación simpática. Y es que no nos enteramos.